Buenas noches nuevamente, y a los que nos ven en sus casas por Facebook, YouTube, que Dios los bendiga, y espero que esta palabra le llegue a cada uno como me llegó a mí. Bueno, me ha tocado abrir esto que nos hemos propuesto, una reunión para los jóvenes, palabra para los jóvenes de la iglesia. Gloria a Dios por eso, traer palabra para los jóvenes que son el futuro de la iglesia, ¿no? Como decía Andrés recién, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que todo lo viejo pasa y viene todo nuevo. No quiere decir que nosotros dejamos este cuerpo, ¿no? Lo que dejamos son los actos de la carne y de este cuerpo. Todo es nuevo. El Señor nos bautiza con su Espíritu Santo y empezamos a vivir espiritualmente. Dice la palabra que nuestro espíritu está muerto cuando estamos en el mundo. Cuando conocemos al Señor y venimos a Cristo, nuestro espíritu empieza a cobrar vida y empieza a tener comunión con Dios. Por medio del espíritu nosotros tenemos comunión con Dios y podemos tener vida espiritualmente. Amén. Amén. O sea, como decía Andrés, que la juventud espiritual no tiene nada que ver con la juventud de nuestra carne. Hay personas mayores de 70 años que conocen a Cristo y empiezan a ser jóvenes espiritualmente, aún teniendo avanzada edad. Igual hay jóvenes que son jóvenes en la carne, en esta vida, pero están crecidos espiritualmente y son, no se puede decir ancianos espiritualmente, pero van creciendo y son mayores que otros en lo espiritual. Amén. Por eso yo creo que esta palabra no es solamente para jóvenes, sino que todos somos jóvenes. Y a todos nos llega la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz como espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo. Penetra el alma, las coyunturas, aún le sirve al niño, le sirve al joven, le sirve al adulto y le sirve al anciano. Amén. Es hermoso poder predicar la palabra y entender esas perlas que están dentro de la palabra. Como decía recién, nuestra carne se deteriora, pero nuestro espíritu se mantiene firme y joven y va creciendo espiritualmente. Yo quiero orar y poner esto en la mano del Señor, ¿no? ¿Cuánto no tenemos un testimonio sobre esto? Yo fui joven y no escuché la palabra de Dios en un tiempo. Me hubiera evitado tantas cosas. Creo que lo he contado miles de veces y lo voy a seguir contando. Y cada uno de ustedes, los que tienen mi edad, los que son de avanzada edad más grande que yo, podrían haber querido conocer a Cristo en nuestra juventud. A mí me hablaron de Dios miles de veces. Miles de veces fui a iglesias evangélicas, fui de niño a la edad de mis hijas, más o menos a escuelitas dominicales, y nunca entendí la palabra. Iba a compartir, era algo habitual porque los otros lo hacían. Y me hablaron en mi juventud, cuando yo andaba en mis delitos y mis placeres, los placeres de la carne, y nunca escuché la voz de Dios. Nunca la escuché. Siempre tratábamos a los evangélicos como los locos, como mormones, metíamos a todos en la misma bolsa, ¿no? Pero qué lindo hubiera sido que ese sea el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios está, sino que nosotros a veces no queremos seguir su voluntad. Entonces te evita tantas cosas que pasamos en el mundo. Tomamos las cosas de diferente forma por nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que Dios está ahí queriendo Él tomar nuestra carga. Entonces venís a una determinada edad a Cristo después lleno de problemas, con problemas a lo mejor económicos, con problemas con tu familia, problemas con las adicciones, porque por no querer escuchar en la juventud la voz de Dios.
Por eso es muy importante que los jóvenes que se encuentran hoy aquí puedan escuchar y sean obedientes. Obedientes desde la juventud, para evitarse tantas cosas que nosotros los mayores, y como les digo, mayores en la carne, mayores en esta vida que se ve, en lo físico, si así le quieren decir, no tengan los problemas que nosotros tuvimos. Amén. Vamos a orar mientras pueden ir buscando Eclesiastés 11:9. Voy a orar para que sea el Señor el que hable y no yo. Que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo, como recién le decía. Porque en la carne podemos hablar cualquier cosa, pero si el Señor va delante nuestro, todo es perfecto, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias primeramente porque estoy nuevamente parado aquí. Amado Dios, trayendo esta palabra, Señor, a los jóvenes. Quiero darte gracias por cada uno de los que están aquí, cada joven, cada niño, cada adulto, cada anciano, Señor. Te doy gracias por los que están aquí, Señor, porque sabemos que somos jóvenes espiritualmente, Señor, que tú nos mantienes firmes en el nombre de Jesús. Aún para los que nos escuchan en la casa, Señor, que esta palabra, el joven obediente, llegue, Señor, a los corazones y puedan, Señor, ser guiados por tu Espíritu desde ahora en adelante, papá, en el nombre de Jesús. A veces cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, Señor, no somos obedientes, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Amado Dios, habla tú, Señor, habla tú a través de la palabra de Dios, de esa palabra, de ese mensaje que nos has dejado, y llega a los corazones, sella los corazones, sella la vida, papá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, que este mensaje sea claro. Quita toda traba, todo lo que el enemigo quiera poner, toda piedra de tropiezo en este lugar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Como recién le decía, la palabra se llama el joven obediente. Amén. Para que el joven pueda empezar a obedecer desde ahora, que pueda escuchar el llamado de Dios. Amén. Me gustó mucho Eclesiastés, busqué varias palabras donde hablan sobre la juventud. Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, uno de los reyes más sabios, o el rey más sabio, si así se quiere decir, que Dios le había dado una sabiduría increíble sobre toda la faz de la tierra. La sabiduría que tenía Salomón es obvio que era la sabiduría de Dios, una sabiduría guiada por el Espíritu de Dios. Por eso escribió Proverbios, que es el libro de la sabiduría, a un Eclesiastés y tantos salmos, ¿no? Ahí en Eclesiastés habla a la juventud del Señor a través de Salomón. Y dice en Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Hermosa palabra, ¿no? Ahí dice la palabra, y hay puntos para sacar. Los jóvenes que están en este lugar, tomen esto para su vida, para vivir desde ahora en adelante. Dice, vive alegre en tu juventud, apartado del pecado. ¿Cuántos jóvenes ahora ven que la alegría está afuera, no? Y nosotros también, en nuestra juventud, pensábamos igual. ¿O no es así? Por eso es que venimos tarde a los caminos de Dios. Porque veíamos la alegría, ¿dónde? Fuera de la iglesia, fuera de los caminos de Dios. Dice también, aparta el enojo de tu corazón. ¿Cuántos conocemos la vida de Saúl?
La vida de Saúl dice que un espíritu toma el corazón de Saúl y empieza a vivir enojado, envidioso en contra de David, cuando él no era tan viejo. Y después empezamos a entender por qué los pasos que tenía Saúl en su vida, ¿no? Y aún cómo termina. ¿Por qué? Porque deja entrar el enojo en su corazón. O sea, joven, en oración quiten el enojo de su corazón. Dice también este versículo que guarda tanto: aparta el mal de tu carne. Amén. Y podemos conocer también el adulterio de David con Betsabé por seguir a la carne. Y después todas las cosas que pasó David con sus hijos, maldiciones y todo lo que él tuvo que pagar por su pecado. Joven, Dios te juzgará siempre por todo lo malo que hacemos, por cada tropezón. Y hay cosas que se acarrean desde nuestra juventud hasta que seamos ancianos. A veces por seguir los deleites de la carne y por no obedecer en nuestra juventud a la palabra de Dios. Como decía recién, la palabra nos muestra varias personas que desde su juventud Dios los acompañó. Podemos verlo bíblicamente. Yo traje varios ejemplos esta noche. Primero, como recién le decía, ¿no? Vemos el enojo de Saúl con David. Podemos ver a una persona en Primera de Samuel 3, del 3 al 4. Un llamado a un profeta desde la juventud. Voy a hablar sobre la vida de Samuel, un poquito sobre la vida de Samuel. Dice la palabra que Samuel fue llamado 3 veces y él se había confundido, pensaba que era el sacerdote que lo llamaba. Ustedes saben la vida de Samuel, que fue entregado para Dios, ¿no? Por una promesa de su madre que era estéril. Primera de Samuel 3:4 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Después de tres llamados, ¿no? El sacerdote le dice: es Dios el que te está llamando. Entonces Samuel va y se presenta en la tercera vez o en la cuarta vez, no me acuerdo bien. Y él le dice: sí, Señor, heme aquí. Vemos que él obedece. Escucha la voz de Dios y obedece. Amén. Él es desde chico consagrado a Dios. ¿Cuánto podemos ver en un seno cristiano desde chico, en una familia cristiana, cómo los hijos se crían de una forma diferente que a las personas del mundo? Ustedes saben que yo tengo familiares donde, bueno, una tía que desde chica empezó a ir a la iglesia, ¿no? Desde chica, su marido no. Ella fue desde chica a la iglesia. Y yo veo en mis primos, en sus hijos, personas, la mayoría de ellos es una familia numerosa, la mayoría de ellos están casados con los varones, con hijas de Dios, les sirven a Dios, tienen una vida diferente a las personas que han rechazado a Dios, los padres que han rechazado a Dios. Es increíble cómo en el seno cristiano los niños crecen de una forma diferente. Yo lo veo, lo puedo ver en familiares, lo puedo ver en amigos. Cuando esos jóvenes obedecen la voz de su padre y obedecen la voz de Dios. Amén. Es diferente cuando uno viene a Cristo grande y lleva a sus hijos ya
fuera de la niñez, ya cuando son grandes a Cristo. Es una lucha, seguramente que una lucha más intensa que la que tienen los que son cristianos desde la niñez. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en el camino correcto y aún de anciano no lo abandonará. Cuando los niños son chiquitos, tú los instruyes en el camino correcto, o sea, en el camino de Dios. Dice la palabra que si ellos lo toman a eso y ven el testimonio de sus padres, que son criados y relacionados con gente cristiana, se van a parar firme en la roca, y cuando vengan las tormentas de la vida no van a ser derribados. Amén. Dice este versículo que fue un profeta fiel y el Espíritu de Dios estuvo con él siempre. Amén. ¿Quién conoce la vida de Samuel? Sabemos que fue uno de los profetas, que más obedecieron a Dios, de los profetas que más fueron bendecidos por Dios, que el Espíritu de Dios estuvo con él. Amén. O sea, la guía de Dios desde la juventud nos evitará muchos errores y consecuencias. Ustedes saben que yo vengo de otra iglesia, ¿no? Donde empecé a formarme, en la iglesia donde me empecé a formar, empecé a ir a una escuela de liderazgo. Empecé a estudiar la palabra y tenía dos compañeros que siempre me llamaron la atención, eran fieles compañeros a mí. Éramos 4 en realidad, pero quiero hablarles de estos dos hermanos. Iban conmigo a las reuniones de jóvenes, iban conmigo a la escuela de líderes los domingos. Y estos dos hermanos yo puedo ver cómo tomaron caminos diferentes. Ustedes saben, los que me conocen, que me aparté en un tiempo. De los 3, uno quedó. Y ahora veo como testimonio casado con una mujer de Dios, con un gran ministerio, con varios jóvenes que le siguen. Amén. ¿Por qué? Porque él obedeció en su juventud a la palabra de Dios. Se mantuvo firme y creció espiritualmente de una forma que el otra vuelta miraba, y es increíble. Y es hermoso ver ese testimonio. La mujer con la que se casó, su hijo o hija, no me acuerdo bien, y el ministerio que tiene. En cambio, su hermano se apartó en su juventud, como lo hice yo también. Y pueden ver las vidas diferentes que ha tomado. En la droga, en la marihuana, separado. Su hija por un lado. A mí también me pasó lo mismo. O sea, esto es para los jóvenes, estos pequeños testimonios para que los jóvenes les quede grabado acá y que se lo graben acá. Amén. Bueno, vamos a un punto 2 y vamos a hablar de David. ¿Cuántos no conocen la vida de David? Le estoy sacando personas de la Biblia, ejemplos de personas que desde su juventud siguieron a Dios. Ungido para ser rey porque guardó los mandamientos de Dios desde su niñez. ¿Cuántos conocen que Samuel, el profeta del que recién le hablaba, se presentó en la casa de Isaí, del padre de David, una familia numerosa, como recién le decía? Porque Dios lo había mandado, porque obedeció la voz de Dios a ungir a uno de los hijos de este hombre, porque era el futuro rey de Israel, porque Saúl había hecho lo malo. En los hermanos no encontró a nadie. Mandaron a llamar a David cuando era joven, cuando era chico, y Samuel lo ungió con aceite como rey de Israel. Seguramente el Espíritu de Dios tomó a David
y desde allí lo acompañó hasta su vejez. Amén. Dicen muchos teólogos que David más o menos tenía entre 14 a 15 años cuando fue ungido por Samuel, porque él tenía 16 cuando vence al gigante Goliat. Después de este ungimiento con aceite, el que conoce la vida de David sabe que David va ¿a dónde? A donde estaba Saúl a tocar el arpa. Como los propósitos de Dios, cuando uno es obediente, se van haciendo ver en la vida, ¿no? Cómo le abrió las puertas a David de ser un pastor a llegar a ser un rey, a estar al lado del rey, y de ser un niño de 16 años a vencer a un gigante que nadie lo había podido derrotar y al que todo Israel le temía, porque obedeció a Dios, y el único temor que tenía él era Jehová. Después, si quieren, lean 1 Samuel capítulo 17. Acá la vida de David nos enseña que él guardaba los mandamientos de Dios y que tenía temor a Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso fue y se presentó y derrotó a un gigante. Amén. El Espíritu de Dios siempre estuvo con él. Cuando uno tiene esa certeza que el Espíritu de Dios lo acompaña, no tiene temor a nada, hermanos. Jóvenes, oren y pueden sentir la presencia de Dios siempre a su lado, arrodillado buscando la presencia de Dios, como lo hacía David. Recién les contaba de una familia que es familia mía, donde una tía mía fue a la iglesia desde chica y toda su familia se fue convirtiendo a Cristo. Su marido ahora predica en una iglesia grande, y yo veo en la vida de él testimonios que me ha contado el marido de mi tía. Fue a una operación, una vuelta a una operación, y él, o sea, tenía que ser operado de una enfermedad grave, ¿no? Y él me contaba a mí que cuando estaba en la cama, cuando iba a ser operado, él sentía que él estaba tranquilo. Cuando van a hacer el último estudio ya no tenía nada. Y él le dice al médico, yo sabía, dice, es solo confiar hasta el último en Dios, obedecer la palabra de Dios y también estar seguro de que Dios está con nosotros. No le va a temer a nada. Él no le temía nada, como hizo David en ese tiempo. Amén. Punto 3. Ejemplo 3. El rey Josías, rey de Israel a los 8 años de edad. ¿Conocían la historia de Josías? Yo cuando empecé a leer Reyes, me leí todo el libro de Reyes, me gustó muchísimo esto. Esto ya no es para jóvenes solamente, sino para niños, la edad de mis hijas. 8 años tenía Josías, que fue el rey más joven, el ungido más joven. Segunda de Reyes 22, 1-2. Dice la palabra, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. Amén. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya, de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse de derecha ni a izquierda. Amén. Ahí dice David su padre porque él venía del linaje de David, pero el padre de Josías había hecho todo lo malo que ustedes puedan imaginarse dentro del pueblo de Israel. Creo que fue uno de los reyes más terribles que tuvo Israel. Creo que apartó a Israel por completo de los ojos de Dios. En cambio, Josías con 8 años tenía un principio
tenía principios de Dios guardado en su corazón. Con 8 años había tenido de testimonio a su padre, sin embargo él siguió a Dios. Siguió los mandamientos de su pueblo, de David. Cómo Dios tenía propósito y elegía a diferentes personas. Porque él se podría haber dicho delante de Dios, pero si mi padre hizo esto, delante de su pueblo podría haber dicho y hecho cualquier cosa. Porque él vio de testimonio a su padre. ¿Cuántos los hijos no ven a su padre? Quieren ser como el padre, quieren ser imitadores del padre. Sin embargo, Josías no lo hizo. Quiso ser imitador, pero seguramente que de David. Dice esta palabra que reinó 31 años y llevó al pueblo a los pies de Jehová nuevamente. Hizo lo bueno delante de Dios. Por eso Dios le dio 31 años de reinado. Amén. Si cuando nosotros empezamos a leer Reyes y a estudiar Reyes, vemos que hay reyes que no duraban mucho, porque hacían lo malo delante de Dios. El Espíritu Santo en un niño de 8 años. Podemos ver que Dios no tiene edad, por eso le digo que en lo espiritual todos podemos ser jóvenes y aún tener un crecimiento espiritual. ¿Cuánto no vemos? Yo veo en las redes sociales a niños orando, veo a niños usados por Dios, he vivido testimonio de niños que yo le creo, el niño dice la verdad, aún por un dolor de muela, aún por lo más mínimo que nosotros podemos ver, vemos que Dios hace milagro en un niño. Escuchaba una vuelta un testimonio de una nena que pasaba a dar testimonio y que le dolía la muela, y que dice que ella oró a Dios y Dios le sacó ese dolor de muela. Amén. Dios lo hace porque está viendo el corazón de esa persona. Y saben que es un niño. Jesús decía, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Como recién le decía, yo puedo ver testimonio en mis hijas. Mis hijas, yo le estoy sembrando la palabra desde su niñez, como Josías, para que reine Dios en su vida. Tengo errores, sí, miles. Trato de que ellos no sigan mis errores y que aprendan de mis errores para ser mejores niñas de Dios y aún mujeres de Dios en un futuro. Veo cómo, papi, ¿puedo orar yo por los alimentos? Ustedes lo han comprobado. Amén. Y aprenden de Dios. Y creo que lo podemos ver en León, lo podemos ver en Darío cuando lo veíamos cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque los niños son instruidos en un seno familiar que ama a Dios. Amén. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas desde su juventud, desde su niñez. Amén. Vamos a seguir con el ejemplo 4. Jeremías. Ahora nos vamos a más chico todavía. ¿Quién era Jeremías? Un profeta llamado a las naciones y a los reinos. Amén. Dice que Dios lo escogió ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha escogido desde antes de la creación del mundo? Amén. Seguramente como lo hizo con Josías, llegó Dios a los 8 años, a David con 14, 15 años, se empezó a cumplir el propósito de Dios, aún con Samuel, siendo un niño. A nosotros también nos llegó un día Dios. Y Dios nos ha hablado, por lo menos a mí, desde mi niñez, sino que yo no quise escuchar. Dice Jeremías 1, del 1 al 10, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron
en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí está. Recién hablaba de Josías. Jeremías fue escogido en los tiempos de Josías, que era hijo de Amón, uno de los reyes que recién le decía que habían sido de los peores reyes de Israel. Hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Vemos aquí cómo el Señor le dio una promesa. Lo escogió desde el vientre de su madre, dice, desde su juventud. Escogido desde el vientre de su madre, como recién le decía, como nosotros. Amén. Dios nos viene hablando, Dios nos habla desde nuestra juventud. A veces nosotros no queremos escuchar, somos tercos, le damos la espalda y así nos va, ¿no? Todo lo que el Señor tiene para nosotros, nosotros no lo agarramos, pero no lo agarramos porque no queremos, es porque le damos la espalda. El Señor tiene algo preparado para nosotros y nosotros ¿qué hacemos? Escuchamos la otra voz y nos vamos para el otro lado, en nuestra juventud, y después nos pasa todo lo que nos tiene que pasar por cabeza dura, y muchos le echan la culpa a Dios. Dice que Jeremías fue enviado aproximadamente a sus 20 años, 627 años antes de Cristo, fiel a su llamado, y predicó el mensaje de Dios del arrepentimiento, aunque fue rechazado. ¿Cuántos sabemos que Israel ha rechazado a tantos profetas, a tantas personas que le han llevado la palabra de Dios? Vemos ahora a jóvenes cristianos en los colegios rechazados, aún en un ámbito social, a donde van los jóvenes son rechazados, ¿o no? Aún nosotros no somos jóvenes de 17, 18 años, pero somos rechazados aún en nuestras propias familias. Así como fue rechazado Jeremías joven, así como Jeremías fue rechazado por el mundo, yo creo que ustedes también pueden ser rechazados, pero por Dios no. Sigan a Dios y van a ser bendecidos como fue Josías, como fue David, como fue Jeremías, y nuestra bendición está en los cielos. Amén. Podemos ver también jóvenes rechazados en los mismos mártires de la fe. Esteban era joven y fue asesinado, rechazado. 5. Vamos a Timoteo, el último ejemplo que le doy, porque podemos tener miles de ejemplos, podemos estar hablando 4 horas sobre jóvenes. Me gusta la vida de Timoteo, una enseñanza para cada joven. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, un libro donde creo que el joven lo tiene que hacer parte de su vida. No solamente el joven, sino nosotros también, porque trae grandes enseñanzas. Pastor de la iglesia en Éfeso. Yo leí mucho las cartas de Pablo, me gustan muchísimo las cartas de Pablo.
Timoteo lo acompañó desde una temprana edad a Pablo. Y si no me equivoco, creo que estaban en Grecia. Fue en Grecia, en Atenas, cuando Pablo le dice: vuélvete a Éfeso. Lo deja, desde ahí, desde Atenas, lo hace que se vuelva a Éfeso, porque Éfeso estaba haciendo un desorden. Ya habían pasado por Éfeso en una de sus viajes, y lo planta ahí. Lo deja ahí. Aproximadamente, dice la palabra, que tenía 25 años de edad, Timoteo, cuando toma el pastorado. Vamos a 1 de Timoteo 4, de 12 al 13. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud. Le estaba hablando Pablo a su discípulo Timoteo, al pastor de Éfeso, que era joven. Sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Lo está mandando a que escudriñe la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios y que enseñe conforme a la palabra de Dios. Otro puntito, joven. La palabra de Dios es la que tiene la respuesta a nuestras vidas, a nuestra juventud, cuando somos adultos, cuando somos ancianos. Siempre la palabra de Dios nos va a hablar. Amén. ¿Cómo nos enseña la vida de Timoteo cuando en esos viajes con Pablo estaba rodeado de personas que amaban a Cristo? Amén. Rodearse en nuestra juventud, jóvenes, tomen esto, rodéense en su juventud de personas que los alienten y enseñen a seguir a Cristo, como lo hizo Timoteo. Amén. Y así fue un ejemplo para tantos jóvenes, seguramente en la iglesia de Éfeso y aún en todas las iglesias que Pablo iba plantando. Porque Timoteo no era solamente conocido en Éfeso, acompañó a Pablo en su viaje y fue enseñado por el mismo Pablo. Amén. ¿Cómo nos enseña Timoteo a alejarnos de las cosas de este mundo? Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice nuevamente a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Ustedes piensen, jóvenes y a una iglesia, que Pablo le está escribiendo esa carta a uno mismo. Nos está hablando a nosotros. Nos alienta a alejarnos de las cosas perversas de este mundo. Aún cuando somos jóvenes no lo vemos tan perverso, lo vemos divertido. Pero si Pablo y la palabra de Dios nos alienta a alejarnos de eso, es porque detrás de eso divertido hay cosas muy peligrosas. Y después terminan teniendo una vida enquilombada, si se puede decir. Punto. Alejarnos de las cosas del mundo. ¿Cómo? Orando, pidiendo fortaleza a Dios, leyendo la palabra, palabras como estas, palabras cuando ustedes jóvenes se sientan desalentados y no tengan respuesta, busquen en la Biblia la vida de estos jóvenes que obedecieron a Dios desde su juventud y aún desde su niñez, para tener una salida en un futuro. Amén. Congregando, como recién le decía, Timoteo se rodeó de gente que amaba a Dios, como el apóstol Pablo. Y luego fue él una persona que amó a Dios y que fue ejemplo y testimonio para tantos. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso.
congregándose, se van a rodear de ese tipo de personas que van a querer el bien para ustedes, rodeándose de personas que aman a Dios. Salmo 71:5 para terminar. Dice la palabra: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Acuérdense que los salmos, ¿quién los escribió? A este salmo lo escribió David. La mayoría de los salmos escribió David. Ustedes pueden ver cómo David en su vejez seguía alabando a Dios y reconocía que todo lo que él había vivido, todos esos pueblos que él había derrotado, todas esas naciones que él había conquistado, todo lo que Dios le había dado, esas riquezas, todo sus hijos, cómo él había sido bendecido en su ministerio, siendo profeta, porque David también era profeta. Fue Dios quien lo había acompañado de su juventud, quien lo había librado de sus enemigos. El que lee los salmos sabe que David tenía muchos enemigos, aún enemigos dentro de su propia familia. Sus propios hijos se levantaron en contra de él, y él todo lo puso en manos de Dios desde su juventud. Aún su propio rey se levantó en contra de él, cuando él siempre había luchado a su lado, cuando él tocaba el arpa para que él tuviera paz. Fue el Señor siempre que lo acompañó, porque él fue obediente, y cuando desobedeció en una altura de su vida, sufrió las consecuencias, como aún muchos de nosotros padecemos y sufrimos consecuencias por nuestros actos. Por eso, joven, como le decía recién, en su juventud busquen a Dios y no se aparten jamás, y póngalo al Señor siempre en todo, en su trabajo, en su vida, en su matrimonio, en su noviazgo. Yo he vivido desde mi juventud apartado de Dios. He servido en un tiempo, luego me aparté y ahora sufro las consecuencias. Una conclusión, como recién le decía, la mayoría de los jóvenes quieren vivir en sus pasiones vergonzosas, en sus delitos, en sus placeres, en el pecado, en las cosas que le agrada de este mundo. Pero Dios, en su gran misericordia, decide levantar jóvenes dedicados a la santidad y a las cosas de su reino, como lo hizo con Timoteo, y como lo hizo seguramente con un propósito con David, con Samuel. Siempre el Señor ha guardado un pequeño remanente, pequeños jóvenes dentro de Israel, para Él poderse seguir manifestando a todo el mundo. Amén. Podemos ver, y guárdense en esto, vidas como José, que fue vendido por sus hermanos desde su juventud. El que conoce la vida de José, cuánto no tiene que aprender de ahí. Vendido como esclavo en la cárcel, él no siguió sus placeres, porque si pueden ver que cuando la esposa de Potifar lo provoca, seguramente ha sido una mujer bellísima, él sale corriendo. Sigue los principios de Dios, sigue a Dios, le es obediente a Dios. Y ustedes pueden ver, porque la Biblia les muestra cómo él es exaltado. Amén. Dios lo bendice. Dentro de Egipto, un esclavo llega a ser gobernador, el segundo al mando en todo Egipto. Como recién le nombraba también la vida de Samuel, un profeta que amó a Dios, que siguió a Dios en toda su vida. La vida de David, Jeremías,
y aún tantos jóvenes más que sirvieron a Dios y que ahora son ejemplo para nosotros. Amén. Chicos como ustedes, como yo, que le podemos servir a Dios, siempre siendo obedientes. Amén. Espero que esta palabra les llegue, que el Señor los bendiga mucho. Amén. Hermosísima palabra, hermano, ¿eh? Hermosísima palabra. Qué lindo que es. Pensaba allí, mientras hablaba Manuel, qué importante que es estudiar la palabra, ¿no? Para no hablar pavadas desde este lugar. Qué hermosa palabra y cuánta enseñanza. Y creo que a los más grandes nos toca a todos, porque todos padecemos las consecuencias de no haber sido obediente a Dios. Todos pagamos consecuencias por no haber nunca conocido a Dios. Y en otras oportunidades, pudiendo conocer a Dios, no lo quisimos conocer, pagamos las consecuencias. En otras oportunidades, teníamos a Dios a nuestro lado y fuimos desobedientes a Dios, y las consecuencias hay que pagarlas. Pensar que los chicos que están aquí, recién estaba permanentemente mirándolo a Emi y allí a Fran. Me encantaba verlos a los dos de la manito, me encanta. Amo eso. Y pensaba mientras Manuel hablaba, cuántos dolores de cabeza se ahorrarían en la vida si toman estas palabras, si pueden entender y comprender que están dentro del pueblo de Dios. Y no les estoy hablando que sean monjes. No voy a ningún lado, no hago nada, estoy con una aureola en la... No. Es simplemente cada vez que te moves en tu vida, entender y comprender que Dios está a mi lado. Cuando venga la tentación, vendrá esa voz. Pongo de ejemplo a los chicos porque los veo ahí. Fran, acordate, no hagas esto. Y Fran se va a acordar. Y cuando tiene una persona al lado que es creyente, y Fran diga, no, esto no está bien, la otra persona lo va a entender. No, es verdad. Porque vamos a pagar consecuencias de los errores. Cuando salen al baile, mire, yo tengo a mi hija, ella, no, papi, pero yo quiero ir. Yo no le prohíbo, usted quiere ir, vaya, diviértase. Hay edades que a veces lo hago, no me voy a poner en la postura de ponerme, no, te quedas acá, anda. Pero ten en cuenta que todo lo que hagas vas a tener que rendirle cuenta a Dios. Les hablo permanentemente de las personas que se le acerquen a su lado. Yo no te digo que todos van a ser de la iglesia, hay veces que no. Pero la persona que viene, al primer lugar que el jovencito tiene que invitarlo es a la iglesia y decirle, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y ahí va a ver quién es esa persona que está al lado. Jovencitos, amados míos, chicos, vamos a orar esta noche por ustedes. Cada tercer sábado de cada mes vamos a traer palabras y experiencia de vida para los jóvenes, los adolescentes y los niños. Porque creemos que tenemos la obligación como mayores de enseñarles. Nos atiendan o no nos atiendan, escuchen o no, lo estamos haciendo creyendo que Dios algo en su espíritu les va a hablar. Vamos a orar en esta noche, después vamos a ir a comer juntos y después van a tener unos juegos. ¿Podemos jugar los grandes también? Sí, somos jóvenes. Somos jóvenes, yo quiero jugar también. Y hasta con premios, ¿ah? Pero vamos a orar por nuestra juventud. Díganme, los que somos grandes, ¿podemos decir como yo que esta palabra y lo que estamos hablando es tan real? ¿Es tan real o no? Que Dios bendiga a estos niñitas, a estos niños que están aquí y que puedan realmente estar en los caminos del Señor. Padre,